Feliz día. Comenzamos a día de hoy Conexión Extraterrestre Adriana. Te doy la bienvenida, estamos en Escuela Adi Luz a través de Buenos Aires y Ituzaingó, Argentina, transmitiendo absolutamente para todo el universo. Te doy la bienvenida. Estamos a través de Conexión Extraterrestre Adriana. Quien te habla, Adriana Luz, sea de la escuela. Adriana Adi Luz, sea de la escuela, líder coach de la escuela. Hace aproximadamente 25, 28 años que hacemos todo lo que es la parte terapéutica y también ahora tenemos nuestro gran programa que hace bastante que lo tenemos y obviamente lo compartimos con ustedes a día de hoy. Hoy tenemos un temazo para compartir y también para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a diferentes redes sociales para que puedas disfrutar y te puedas bajar diferentes programas, temas, también técnicas, métodos y formas de conexión y también para sanación, curación, abundancia, prosperidad y temas muy interesantes que están orientados a lo que son las partes de canalizaciones y conexión a través de frecuencia superior. www.youtube.com/conexión extraterrestre Adriana. www.youtube.com/adi-medio luz advancea. www.instagram.com/adi.certeza. www.facebook.com/yo soy, www.facebook.com/adi.certeza, www.facebook.com/medito en este instante y también la página de Psicología Extraterrestre. Tenemos aproximadamente 30 páginas. Les nombré algunas páginas de Facebook y también algunas páginas que tenemos en red social. También pueden entrar al buscador a través de Escuela Adi Luz, Profesional, Meditación y Conexión Extraterrestre. Como les dije, quien te habla, Adriana Luz, Adi Luz, sea líder coach de la escuela, maestra espiritual, te doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema, tenemos una charla muy interesante a través de lo que está orientado a lo que es la parte de conciencia planetaria, actualización planetaria y vamos a ver algunos aspectos algunos temas específicos que vamos a ir desarrollando a través de canalizaciones y obviamente todo lo que vamos haciendo a lo largo del mes a través de la conexión con nuestros guías. Hablamos de temas específicos que nuestros guías, seres de luz y frecuencia superior, dicen, hablen de estos temas que son obviamente los más importantes a través de lo que vamos desarrollando y también a través de diferentes niveles de conciencia. Con la adultez que me merece esta charla temazo a día de hoy, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de qué es estar conectada o conectado. ¿Qué significa estar conectada o conectado? Pues es un concepto técnico, es algo absolutamente trascendente para empezar a desarrollar lo que está orientado a un nuevo nivel de conciencia. Y también vamos a hablar de cómo utilizar los recursos a través de saber y entender qué tenemos, qué posibilidades tenemos cuando necesitamos tener soluciones, desarrollar cosas nuevas, cómo empezar a tener ideas creativas y también, obviamente, liberarse de los conceptos obviamente de pertenencia, de situaciones, de personas, de lugares y también empezar a conectar con frecuencias superiores para entender lo que está orientado a lo que frecuencias superiores nos dan y cómo desarrollar aquello que vinimos a hacer a este plano, a este espacio temporal, a esta tierra para empezar a evolucionar. Vamos a hacer un resumen, vamos a empezar por donde estamos, que es planeta Tierra, y vamos a ir subiendo de a poco hasta llegar a lo que es el concepto de galaxias, frecuencias cósmicas y también frecuencias extraterrestres. Hoy vamos a hacer una actualización planetaria para saber qué es lo que está pasando a través de lo que es el concepto extraterrestre, a través de lo que es el concepto cósmico planetario y también vamos a hablar de lo que es el concepto de frecuencias de la Tierra, o sea, nuestro planeta, y los planetas que se vayan comunicando con nosotros para también entender y comprender lo que es una nueva sabiduría y una nueva tecnología. Vamos a hablar de qué significa estar conectada o conectado. Saben ustedes que cuando estamos profundamente conectadas o conectados a nuestra alma, espíritu y conciencia, cuando estamos frecuenciando lo que es una conexión, una observación, un concepto intuitivo, un proceso de percepción a través de lo que es el plano y lo que es la parte terrestre donde estamos, nuestro planeta, y también otros conceptos planetarios y también otros conceptos de galaxias y frecuencias también cósmicas y universo infinito que ayuda a que podamos entender y comprender lo que es un nuevo nivel de conciencia. Cuando hablamos de estar conectadas o conectados significa que empezamos a desarrollar un concepto del despertar.
Cuando hablamos de estar profundamente conectadas o conectados, hablamos de empezar a desarrollar el concepto de intuición, percepción y también despertar. Estar atenta o atento a lo que es el concepto de la conexión a través del mundo del espíritu, el mundo del alma, de la conciencia y la parte corporal. Cuando conectamos a frecuencias del planeta, a frecuencias del planeta Tierra, a frecuencias superiores, y empezamos a tener intuición, a conectarnos con frecuencias de divinidad, a conectarnos con nuestros guías, a conectar con frecuencias altas, empezamos a entender que la conexión a través de una frecuencia superior ayuda para que podamos despertar y entender aquello que no entendemos o que no se entiende. Cuando empezamos a desarrollar, a despertar y a conectar profundamente con nuestro planeta y con los conceptos de activación de conceptos planetarios, cuando conectamos con la intuición, con la percepción y empezamos a recibir un montón de mensajes, de conceptos de premonición o somos intuitivas, intuitivos, empezamos a entrar en lo que es el proceso de estar conectada o conectado. Para que se entienda bien, cuando hablamos de estar conectada o conectado nos referimos a estar en conexión con la divinidad, de estar en conexión con frecuencias del mundo del espíritu. Cuando decimos on, empiezo ahora, on, empiezo en lo que es una frecuencia de conexión a través del mundo superior. Estamos hablando de empezar a desarrollar un nuevo nivel de conciencia. Y estar conectada o conectado significa estar atentas y atentos a lo que es el proceso de intuición, de percepción y conexión a guías, frecuencias de dioses, maestrías y frecuencias extraterrestres. Si empezamos por nuestro planeta, planeta Tierra, ese concepto de entender, de comprender y también tener un diálogo, una comunicación con frecuencias de la Tierra, con frecuencias del cielo, con frecuencias del éter, con frecuencias también de conceptos de intuición, de percepción, genera y activa lo que es el concepto del despertar. Es la primera parte y es un concepto primordial para poder empezar a entender otros conceptos superiores. A día de hoy, la primera parte es la conexión con nuestros guías, frecuencias de luz, cuando hablamos de diosas, de dioses, de jerarquías o frecuencias extraterrestres, podemos empezar a entender ese concepto de activación a través de entender a qué vinimos al plano. Bien, cuando decimos, ¿a qué nos referimos cuando decimos que tenemos que estar conectadas o conectados a través de una frecuencia superior? Pusimos a este programa Conexión Extraterrestre Adriana para poder entender y comprender lo que está orientado a qué es específicamente de forma técnica y de forma espiritual, qué es estar conectado o conectado a frecuencias de conciencia. Hay que entender algo muy importante que es, cuando hablamos de conexión, hablamos de estar conectadas al concepto planetario, al concepto del planeta donde vivimos, al concepto concepto intuitivo, percepción y también, como a veces dicen algunas frecuencias, maestros o maestras o diosas, dioses, y también se da o se tira como una frase, estar conectada al cielo y a la tierra, y más allá. Cuando hablamos más allá del cielo, hablamos de un concepto planetario, hablamos de una maestría superior. Cuando hablamos en meditación, cuando decimos en meditación, una maestría del espíritu, es empezar a transitar un concepto de enseñanza y aprendizaje y maestría que me lleve a comprender lo que es esa frecuencia del mundo de espíritus. Espírita, que es un concepto que hay que empezar a desarrollar para entender un nuevo nivel de conciencia. Cuando hablamos de frecuencia superior y hablamos de un concepto amplificado, hablamos de poder empezar a despertar desde un nuevo nivel de conciencia. Cuando decimos estar conectadas o conectados al mundo del espíritu, cuando hablamos de conexión, hablamos de estar perceptivas, intuitivos, receptivas a lo que es el concepto de la totalidad. ¿Qué va pasando a través de lo que es el concepto de conciencia, instante y a través de cada instante que vivimos, cada momento, cada espacio temporal? Si bien el tiempo y el espacio no existe para lo que es el concepto de la conexión a través del mundo superior, sí hay que entender y comprender que existe un concepto de conexión a través de frecuencias superiores. Claro, decimos, ahora que estamos
conectadas o conectados a frecuencias superiores, entender y comprender, empezar a despertar la conciencia. Decimos on, empiezo ahora, o empiezo hoy, empiezo a través de mi conciencia. Hoy empiezo a hacer los cambios, a día de hoy empiezo a hacer lo que quiero empezar a hacer y busco desarrollar un proceso de cambio y transformación a través de un nuevo nivel de conciencia. Cuando hablamos de estar conectadas o conectados, decimos que estamos conectadas o conectados a frecuencias de la Tierra, del planeta, de diferentes planetas, a través del cielo y más allá. Cuando hablamos más allá, entramos en un proceso planetario, una conciencia planetaria, donde empezamos a abrir la mente a un nuevo concepto que es empezar a entender mundo de espíritus y maestría del espíritu. Como lo dicen muchas diosas, maestros y frecuencias que han estado encarnadas y otras que están haciendo servicio en otras frecuencias, en otras bandas de frecuencias y en otras frecuencias bidimensional. Hablamos también de cómo utilizar los recursos. Muchas veces pensamos o pretendemos entender que no tenemos los recursos y vamos a buscar en otro lugar, en otro espacio temporal o en un concepto más bajo, aquello que se da y que no se entiende porque no se llega a comprender todo lo que tenemos acá en lo que es el planeta Tierra. Las divinidades y lo que son los conceptos planetarios, inclusive los conceptos de galaxia, emiten frecuencias de luz, concepto de luminosidad, frecuencias de planetas, para que los seres humanos puedan recibir la mayor cantidad de energía y puedan tener una buena calidad de vida para hacer lo que vinieron a hacer. De esa manera, cuando hablamos de utilizar bien los recursos, hablamos de tener una mente abundante, tener una mente enriquecida, tener una mente próspera, tener una mente superior, donde podamos ver los recursos que se nos dan para poder desarrollarlos acá en la Tierra, sin tener que ir a buscar un recurso egoico o sin tener que ir a buscar un recurso del astral o un recurso que pensamos que es una solución para lo que es el camino del despertar o para lo que es desarrollar nuestra vida. Hablamos de la estima como un concepto muy importante para poder empezar a entender. Hablamos de certeza, confianza, voluntad, discernir, como un concepto de despertar. ¿Y eso podría ser estar conectado? ¿Conectado? Sí. Tenemos que entender algo que vamos a hacer fácil y simplificado. ¿Qué es estar conectada o conectado? Hablamos de un concepto de saber y entender y estar conectada a frecuencias del planeta, Tierra y también al cielo, así en el cielo como en la Tierra y así en el origen más allá. Abrimos las nubes y vamos más allá del cielo. También existe un concepto de mundo de espíritus, un mundo de galaxias, un mundo extraterrestre, un mundo de tecnología. Por eso se habla de frecuencias de luz, de tiempo-espacio en conceptos de luz, en mediciones de conceptos de luminosidad. Hablamos de conceptos planetarios también y también desarrollamos lo que es un concepto planetario a través de lo que es el concepto de creación. Hablamos de un proceso de femeninas, un concepto de mujer, un concepto femenino, porque es ese concepto de origen que traemos de la infinitud, desde donde venimos, del concepto de origen, para poder comenzar a despertar. Hablamos del concepto de femenina, por eso siempre en las meditaciones, en las charlas, hablamos de seas, líderes, coach, frecuencia de maestría y frecuencia del espíritu. Un proceso de creatividad, de co-creación. En el origen de la existencia, las divinidades traían un concepto andrógino y era muy parecido al concepto de matriz de mujer o femenina. Bien, a través de un concepto de empezar y desarrollar lo que es la capacidad de inicio de la conciencia, esta frecuencia que está orientada a ese concepto de origen trae lo que es el proceso de matriz y lo que son las memorias de origen a través del concepto de divinidad. Bien, hablamos de
cómo utilizar bien los recursos que tenemos de sobra y que muchos seres, por no entender o no comprender, o también por no entender lo que es el concepto de estar conectada o conectado, no pueden llegar a comprender ese concepto de origen, ese concepto de recursos para desarrollar la conciencia de lo que tenemos que empezar a desarrollar. En cada frecuencia, en cada momento, en cada lugar, en cada espacio temporal, inclusive en los conceptos que hablamos a nivel etérico y a través de la conexión, a través de frecuencias superiores, los conceptos de conexión traen que yo pueda captar aquellos mensajes que frecuencias de divinidad tienen para darme, para mostrarme, para explicarme, para que yo, a través de esos mensajes, pueda entender qué recursos tengo acá en el planeta para mejorar la calidad de vida. De esa manera se activan lo que son los procesos de riqueza, de abundancia, de prosperidad, a través de lo que es el concepto de servicio. Es una cosa que va obviamente desarrollada una al lado de la otra, porque son un concepto de causa y efecto, un concepto de conexión que trae como un proceso de desarrollo lo que es la conexión a través de frecuencias superiores. ¿Qué significa esto? Hablamos de estar conectada o conectados. ¿Qué es estar conectada o conectado? Significa que tenemos que empezar a desarrollar en ese concepto de divinidad que yo soy, para abrir esa riqueza y ese origen que traigo como un concepto de memoria, que traigo como un concepto de riqueza, que traigo como un concepto de prosperidad y que también traigo como un concepto de forma de registro a través del origen de donde venimos. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta para esto? Cuando hablamos de estar conectadas o conectados, hablamos de un concepto de entender, de comprender, de asimilar, de empatizar con ese concepto del origen del planeta, en este caso planeta Tierra, y también conceptos del cielo, y más allá. Concepto planetario, concepto del origen, concepto cósmico y concepto del universo infinito. Universo observable, universo infinito, concepto cósmico y un montón de procesos para empezar a comprender y a entender. A través de desarrollar un proceso de conexión, empiezo a comprender que lo que es la parte del planeta Tierra, lo que es el concepto del planeta Tierra, trae como un proceso de conexión a través de entender aquellos recursos que tenemos para empezar a despertar. Entonces, ¿qué es estar conectada o conectado? Saber y comprender y activar conceptos de conciencia a través de lo que es la parte planetaria y saber qué riqueza, qué abundancia, qué concepto de prosperidad o abundancia tiene nuestro planeta a través de desencriptar aquella abundancia que vengo a desencriptar. Y también saber con qué recursos cuento para entender qué tipo de posibilidades tengo para empezar a despertar. Entonces, ¿qué significa estar conectada o conectado? Entender los mensajes del planeta, entender la intuición, la percepción, la abundancia, la riqueza y la prosperidad como un concepto de características que trae nuestro planeta para poder entender cómo vivir y mejorar la calidad de vida. Y saber y comprender cuando empiezo a despertar qué procesos de bondades tengo y cuáles van a ser esos conceptos egoicos del astral o del mundo bajo que tengo que disolver, que resolver y eliminar. Hablamos de conceptos de recursos como un proceso que ya está acá instalado en lo que es el concepto de la Tierra. Y hablamos de un concepto así también como el cielo, porque justamente tiene que ver con esto. Estar conectada o conectado significa que tengo la sensitividad de poder entender que tengo la creación, cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia, y que todos esos recursos y atributos los traigo como memoria parte del origen de donde soy, o parte del origen de la existencia.
Los guías, diosas, frecuencias superiores dicen, ¿cuándo empezamos a despertar la conciencia? Cuando estamos conectados al origen que traemos desde el proceso mental. Por eso decimos, vórtice 11, vórtice 20, vórtice 30, porque estamos activando vórtices que acá en la Tierra todavía no se abrieron y que a través de la conexión con frecuencias superiores puedo activar desde un concepto de conectarme a frecuencias que están en otros niveles de conciencia. Por este motivo es tan importante comprender que aquello que yo puedo abrir, desencriptar, entender, requiere que cada estadio de conciencia me lleva a un nuevo nivel de conciencia. Cada cosa que pasa, cada situación que vivo, cada desarrollo que puedo desencriptar, me lleva a pasar a un nuevo nivel de conciencia. Para esto tengo que ver con qué recursos nuevos cuento para empezar a comprender una nueva forma de ser y de estar. La palabra ser y estar no es un concepto tirado así porque sí. Qué bueno que estás, qué bueno que estamos, qué bueno ese concepto de ser y estar. Estar es un concepto de entender que estar es un concepto de divinidad. Cuando hablamos de ese concepto de estar presente o tener presencia, es estar despierta, estar despierto, entender cuál es el concepto original de la misión que traigo. No hay un concepto de forma de vida donde venimos a subsistir hasta que nos vamos del plano. Porque ya hablamos en otro programa, en otra charla, que cuando nos vamos del plano tenemos más conciencia que cuando estamos acá. Entonces decimos, ¿cómo no me di cuenta? Entonces empezamos a hacer todo un trabajo interno a través de otros planos dimensional para poder volver a encarnar o para poder volver a tener la oportunidad de desarrollar aquello que no hice, o que no entendí, o que no comprendí. Por eso decir estar conectada o estar conectado es un concepto técnico, es un concepto metódico donde yo, a través de la sensitividad, de la percepción, de la sensibilidad, de la conexión, de la telepatía o del concepto sensitivo de conectar con mis guías, puedo entender qué recursos tengo para poder despertar la conciencia. Entonces, cuando hablamos de este concepto, también saber y comprender aquellas bondades que traigo para entender cuándo me habla mi concepto de divinidad y cuándo tengo que disolver procesos egoicos que están orientados a que no despierten o a que no entiendan. Por este motivo, este concepto de sabiduría me lleva a desarrollar este proceso que traigo para poder comprender. Entonces, estar conectada o conectado es un concepto técnico, metódico que tengo que comprender. ¿Qué es estar conectado o conectado? Es entender la sensitividad, la percepción, la intuición, la premonición. Es entender conceptos de características de la Tierra como ser espírita. Y el cielo, estar conectada al cielo y más allá. Abrir el cielo y entender que hay un universo lleno de bondades para comprender, porque ahí también hay un concepto encriptado para desarrollar. ¿Qué abundancia que hay en el universo? ¿Qué abundancia que hay en las galaxias? En la parte cósmica. Donde solamente tenemos que aprender cómo conectar a esa frecuencia para bajar esas bondades, esos conceptos de perfección, esos conceptos de abundancia, de riqueza, de prosperidad, esos conceptos de vida perfecta, de salud perfecta, de abundancia, esos conceptos de entender mi cuerpo, mente y alma como un concepto de plenitud y perfección. ¿Saben ustedes que el concepto de perfección no está orientado al concepto del ego? Vos que te crees perfecta. Tiene que ver con un concepto de método y técnicas. Lo que hablaban los guías y frecuencias de divinidad, hablaban de este concepto, de poder entender qué recursos y qué características traigo
para establecer la activación de la perfección, que es un concepto del que hablan los guías, es un concepto del que hablan los dioses, es un concepto del que hablan frecuencias extraterrestres. La perfección no es una palabra, es un concepto de activación, es un concepto de purificación, de perfección, de despertar de conciencia. Hay algo muy importante que tiene que ver con este concepto, con esta forma o este proceso que estamos desarrollando a día de hoy, este concepto que estamos desarrollando a día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre empezar a observar o desarrollar un concepto de perfección a un concepto del astral o a un concepto bajo porque no entiendo? Y comprender y entender que cada criatura, alma y espíritu trae una característica a desarrollar que no se puede malversar. Entre paréntesis, la escuela no está asociada a ningún sistema político, religioso, cultural, económico en absoluto. Vale aclarar por una cuestión de entender que la información en desarrollo de la canalización llegue a todos los rincones del universo. Entonces, ¿qué tenemos que comprender y entender? Que estar conectada o conectado, ¿qué me lleva? A darme cuenta, discernir claves de palabras que han dado los maestros y guías para poder empezar a desarrollar todo lo que está orientado al despertar de la conciencia. Desencriptar resiliencia y entender y comprender que cada ser de la divinidad trae un concepto de desarrollo de perfección. Entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué tenemos que empezar a comprender? Estar conectada o conectado significa despertar la conciencia, estar atenta, atento, estar despierta, estar despierto, para ver en un concepto de varias posibilidades, donde la divinidad, mis guías, mis seres de luz o frecuencias extraterrestres me llevan a comprender lo que es un proceso de iniciar, entender, empezar, comprender y seguir. Una vez que despertamos, no hay vuelta atrás. Una vez que estamos despiertos, no hay forma de dormir. Cuando nosotros descansamos, igual una parte de nuestro cerebro, una parte de nuestra conciencia, están despiertas o despiertos para poder captar como información aquello que pasa o que sucede. Para poder empezar a comprender y entender cómo despertar la conciencia verdaderamente, con verdad en la mente, y sacarse los velos, que caigan, que se disuelvan los velos o las vendas o aquellos conceptos que tapan lo que es la frecuencia de conciencia. Cuando decimos Om Trayam, o quiero ver con mi ojo, o quiero ver con mis ojos, hablamos de poder ver en aquello en lo que es la verdad. Y ese concepto de veracidad tiene que ver con el concepto de mis características y mi oportunidad de desarrollar y poder utilizar aquello que Dios me dio para usar. Aquello que Dios me dio para utilizar, para desarrollar mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu, mi cerebro, mis oídos, mi boca. ¿En qué concepto? En el concepto de la sabiduría. Por este motivo, entre paréntesis, para después disolverlo y resolverlo, por este motivo, el ego o frecuencias bajas del astral tratan de entrar o atacar lo que es el concepto de cuerpo, mente o alma. Porque nosotros, al entender la tecnología del ADN, entendiendo la tecnología del DNA, del ADN, entendiendo la tecnología de frecuencias cósmicas planetarias, podemos comprender y podemos desarrollar recursos orientados
al despertar de la conciencia. ¿Qué tengo que tener en cuenta entonces? Que cada alma, cada espíritu, cada conciencia es un concepto individualizado para desarrollar a través del despertar de la conciencia. Hablamos de qué es estar conectada o conectado. Entender la conciencia de la Tierra, entender el concepto espírita de la Tierra, entender a qué vinimos, desarrollar procesos de despertar, comprender los procesos del despertar y estar conectada al cielo y más allá del cielo, universos, galaxias. Cuando no hay recursos en la Tierra o cuando los conceptos egoicos sacan, disuelven o malversan los conceptos de la Tierra o de nuestro planeta, ¿qué empezamos a entender y a comprender para ir un poco más arriba? Que los conceptos de galaxias y planetas emiten frecuencias de energía para poder resolver y ordenar aquello que está en caos, en este caso, nuestro planeta. Disolver caos, disolver karma, saber utilizar o bien utilizar los recursos que ya tenemos. Y para esto, un concepto técnico está orientado a este concepto de comprender. Cuando se hace una actualización planetaria durante la semana, hacemos canalizaciones con guías, diosas, maestros ascendidos, maestras ascendidas, frecuencias extraterrestres, frecuencias búdicas, budas, bodhisattvas, primero para sacarla acá, para sacar el karma, para sacar frecuencias egoicas y para poder conectarnos con frecuencia superior a través del camino del despertar de la conciencia. Y poder, como dicen las divinidades, conéctense a su divinidad, que es un proceso técnico para despertar. Entiéndase que el trabajo que se hace en la Tierra a través de nuestra conciencia y lo que es evolucionar procesos del alma y del espíritu es un trabajo personal de cada uno, de cada una. Por este motivo, despertar la conciencia es un concepto que hay que empezar a comprender, a entender. Cuando hablamos de estar conectadas o conectados, hablamos de comprender la conciencia de la Tierra, conectarse con esa frecuencia de la esencia, de la conciencia, de cada parte de energía vital que se dio acá en la Tierra, porque ayuda también a conectar con las memorias de origen. Estar conectada al cielo para entender los soles, para entender las lunas, para entender la tecnología del universo, para entender la luminosidad, para entender los planetas, las galaxias, la energía del universo, para entender ese concepto de conciencia. Vamos a lo que son frecuencias planetarias, frecuencias de universo, frecuencias cósmicas, frecuencias de infinitud, infinitud del cosmos, infinitud del universo, infinitud en las galaxias. ¿Y qué podemos entender? Que hay un montón de cosas. Planetas, lunas, soles, púlsares, cuásares, como los quieran llamar. Energía vital, energía pura, conceptos de energía condensada que cumplen la función del orden a través de diferentes planetas que están habitados. Entiéndase que una cosa es la parte planetaria, los seres que están, las personas que están adentro del planeta. El ser humano vive adentro del planeta. Cuando hablamos de estar conectada o conectados, una parte de nuestra esencia se activa a través de esas frecuencias cósmicas para hacer contacto o para poder conectar con frecuencias extra T, que es poder salir de la Tierra
a través de diferentes recursos, diferentes conceptos, no solamente recursos de conexión, hablamos de recursos también a nivel materia. Y conectarse a través de frecuencias superiores, planetas, galaxias, universos. ¿Por qué motivo? Porque en ese concepto energético, en ese concepto, como lo llaman algunos, condensación energética, antimateria, materia, un concepto energético en otro plano dimensional, energía invisible, energía que pocos ven, un montón de conceptos a nivel energético. Porque cada planeta, cada galaxia, cada cúmulo energético, pulsares, cuasares, como lo quieran llamar, y otros conceptos que todavía no se conocen, cumplen la función de tener una memoria de origen que te puede ayudar a recordar quién vos sos. Entonces, esos conceptos de universo, esos conceptos de galaxia, esos conceptos de mundos, esos conceptos de universos, galaxias, planetas y tecnología de luz, de luminosidad, te ayuda a recordar quién sos y por qué estás acá en la Tierra. Entonces, estos conceptos que se activan a través de poder hacer conexión me ayudan a estimular áreas de la mente, áreas de lo que son las coordenadas vibracional, neuronal, a través de la sinapsis, a través del concepto de conexión de diferentes conceptos de concepto extrasensorial, poderes extrasensorial, que también es para otro tema y para otro programa, pero está orientado y está también relacionado con esto que estamos hablando a día de hoy. De esta manera, cuando hablamos de planetas, de galaxias, de universos y de tecnología de luminosidad, hablamos de que en esos conceptos hay una memoria de origen de frecuencia de sabiduría que me lleva a recordar cuál es la tecnología de este cuerpo, de mi mente, de mi alma, de mi espíritu, para poder entender la tecnología del átomo, la tecnología de la partícula, la tecnología del universo, la tecnología planetaria, cósmica, de la infinitud, la tecnología de los éteres. Y también algo absolutamente trascendente, la tecnología del ADN, DNA, como le dicen algunos, la tecnología del ADN, del ADN. Porque cuando te conectás a la conciencia de tu yo, podés ver, sentir y percibir qué bondades traes adentro. Cuando te dicen, hola mi amor, tesoro, esos tesoros son esas encriptaciones guardadas dentro de tu ser que tienen que estar activadas. Y las hebras o frecuencias de ADN superior, de ADN cósmico, te ayuda a ensamblar esa memoria que vos tenés adentro, esa memoria cósmica. Por este motivo, yo tengo que ser otro para relucir en mi ADN. Tenés que activarte vos, tenés que ser vos, una versión mejorada de vos mismo, de vos misma, una versión mejorada de tu propia esencia. Por este motivo, la estima, la certeza, la seguridad, la confianza, la voluntad, discernir, la resiliencia son palabras claves para activar procesos altos dentro de tu ser y fuera de tu ser también. Por este motivo, la característica de ADN trae encriptado ¿qué? La maravilla del universo. Trae encriptado ¿qué? La maravilla del cosmos. La tecnología del ADN permite que yo pueda entender quién yo soy. Por este motivo, muchas frecuencias que sabían las claves y códices de algunos dioses venidos a la Tierra, buscaron un concepto de que de dependencia, de que de esclavitud, de que de miedo, de fealdad, o de crotera, como dirían algunos.
¿Por qué motivo? Porque entender la belleza del universo, entender la confianza, la certeza, la prosperidad, entender la salud perfecta, entender la calidad de vida, no como un concepto de pertenencia, sino como un desarrollo interno en todos los aspectos: abundancia, riqueza, salud perfecta, voluntad, disciplina, sabiduría, develación, desencriptación, despertar de conciencia. De esta manera, cuando yo me conecto a mi yo, puedo entenderme como una frecuencia que está brotando, que está activándose, que se está iluminando. ¿Por qué hablamos de estar conectada o conectado? Porque cuando yo me conecto a mi yo superior, puedo conectarme también con esas frecuencias. Porque tiene que haber una empatía, tiene que haber un concepto de tener similitud. Si creo en Dios, escuchen esta frase para que puedan despertar. Si creo en Dios, si creo en los dioses, si creo en los avatares, en las diosas, en frecuencias extraterrestres, en On, si creo en las bondades del universo, si creo en Dios, en los guías, frecuencias extraterrestres, en On, si creo en la totalidad del universo, ¿por qué me siento separada? ¿Por qué me siento diferencial al concepto de la totalidad? Si yo creo en Dios, si yo creo en los seres de luz, si yo creo en los ángeles, creo en frecuencia de diosas, dioses, en cualquier frecuencia o divinidad que vos creas, ¿por qué me siento separada de esa frecuencia? Porque entonces tengo que empatizar y ser como esa frecuencia. Entonces tengo las mismas características. Entonces, si yo creo en Dios, soy como Dios. Soy diosa. O soy Dios. Venido a que tengo que investigarme. No puedo verme separada porque eso es un concepto egoico. Es como una especie de engañito del ego donde te dice: cree en Dios, pero vos no sos así. Cree en los dioses, pero vos sos crota. No. Entiéndase que no es una frase. No es que, no, porque yo me creo, entonces... No, eso es algo técnico. Si yo creo en Dios, creo en los dioses, creo en las diosas, creo en la divinidad, creo en los seres extraterrestres, o creo en algún maestro, maestra o diosa, o una frecuencia que pueda haber sido, o apóstoles, o vírgenes, o diosas, en lo que a vos te guste que creas, tengo una similitud con esa frecuencia. No es diferente a quien yo soy, pero para esto tengo que pulirme, tengo que entender, tengo que despertar, tengo que saber, tengo que comprender con qué recursos cuento para entender qué significa ese estar conectada. ¿Qué? ¿La internet, nena? Él diría una abuela, ¿la internet, nena, estar conectada? No, es un concepto de divinidad, donde a través de la conciencia, la opulencia, la riqueza, la perfección, el despertar, la iluminación. Por eso hablamos de maestría del espíritu. Lo dicen los dioses, las diosas. Lo dicen las frecuencias extraterrestres. Digan esta frase, maestría del espíritu. Porque es una frase que utilizaban en las... Miren, les voy a decir la verdad, diría. Un nene, ¿qué hiciste, mi amor? Te voy a contar la verdad. En una de las canalizaciones, una de las frecuencias que compartía y una de las frecuencias que era partícipe de esos encuentros, como dioses, como divinidades, como frecuencias extraterrestres, cuando se juntaban en recintos, en lugares, los dioses, las maestrías, las diosas, los fantasmas, los extraterrestres, cuando se juntaban en común unidad para saber qué vamos a hacer, porque el planeta, los planetas están... Los seres humanos están enloqueciendo, ¿qué vamos a hacer? Y decían, envíen claves, códices y frases que nosotros utilicemos. Les estoy contando un secreto. Activemos la maestría del espíritu, decían las divinidades, los dioses, las diosas. Porque estamos hoy acá reunidos
para activar la divinidad, la maestría del espíritu, donde los dioses, guías, diosas y frecuencias extraterrestres decían, nos reunimos para activar la maestría del espíritu, para entender la conciencia de la Tierra, para entender que no solamente somos cuerpo, aunque somos cuerpo, para entender que no solamente somos alma, aunque tenemos alma. Cuando el ser humano pierde la conciencia, cuando no tiene conciencia, no tuviste conciencia con lo que hiciste. Cuando no hay conciencia es porque estás desconectada de tu divinidad, porque estás desconectada de tu alma, de tu espíritu, de tu conciencia. Entonces perdemos la objetividad de la sintonización y nos desconectamos y pensamos que estamos acá. Y caemos otra vez. Por eso, una frase trascendente y evolutiva, yo me conecto a mi yo superior, para activar mi conciencia y poder llamar a cualquier Dios, divinidad o ser de luz. De esta manera, poder comprender y poder entender me lleva a evolucionar la conciencia. Cuando hay un concepto de sueño colectivo o cuando hay un proceso muy fuerte o un proceso muy profundo, hipnótico, el ser humano pierde el concepto de la conciencia y el discernir. Y discernir me lleva a darme cuenta, a despertarme. Discernir, saber lo que está bien de lo que no. No es un juicio. De esta manera yo tengo que saber con qué recursos cuento para empezar a despertar. Y saber qué bondades traigo, porque es un concepto metódico. ¿Con qué cosas cuento para estar acá en la Tierra? Para despertar. ¿Con tu cuerpo? Bueno. ¿Con qué recursos cuento? Con tu alma, con tu espíritu, con tu cuerpo, pelo, con tus brazos, con tus piernas. Con tu forma de hablar, con tus ojos, con tus oídos, con tu energía, con tus bondades, con tus poderes. ¿Con qué recursos contamos? Con la creatividad, con los poderes extrasensoriales, con la conexión a la divinidad, con la esencia, con la intuitividad, los conceptos de ser sensitiva o sensitivo, la intuición, la percepción, conceptos de despertar, la iluminación, conceptos de luz. La luz es un concepto técnico. No es solamente que yo prendo el foquito, allá tengo luz. La luz es un concepto de diferentes escalas evolutivas. ¿Significa que hay diferentes luces? Claro. ¿Significa que en diferentes niveles de conciencia hay un tipo de luz? Sí. ¿Significa que los planetas me pueden dar información? Sí. ¿Significa que las galaxias me pueden hablar, me pueden dar información? Sí. ¿Significa que la completud o la totalidad de las galaxias o la infinitud de las galaxias nos pueden salvar de diferentes cuestiones que estén orientadas al desorden? Sí, 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 sí. Porque de esta manera, cuando yo me conecto a mi yo, puedo entender quién yo soy. Y de esta manera, despertar me lleva a ir más allá de los límites. No hay limitación en la mente. Por eso cuando decimos, abran los chakras, abran los vórtices, es para que te despabile, dormido. Es para despabilar o para generar que se despierte, para que despierten la conciencia, en su maestría, en su divinidad. Empecemos como aprendices, como que estoy aprendiendo, enseñando, sí, pero no podemos quedar en ese concepto. Ese concepto de abrir los vórtices lleva a que cuando abro los vórtices puedo alinear los chakras. Tengo los chakras en mi cuerpo. Y los vórtices son conceptos altos de conciencia,
donde yo, al abrir los vórtices, puedo accesar vórtices de frecuencias altísimas para llegar a conectar con frecuencias cósmicas. Y de esa manera, con energía pura, con energía neutra, puedo alinear mis chakras del cuerpo. ¿Puedo conectarme a las galaxias? Sí. ¿Puedo conectarme a los planetas? Sí. ¿Puedo conectarme a las divinidades o a la infinitud de galaxias? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Tienen que tener acceso a la apertura de los vórtices, porque es un concepto técnico. No pueden tener creencias. Sáquense las creencias. Al principio las divinidades dicen, me piden, pero después tienen que activar la divinidad, tienen que hacer ustedes. ¿Me haces el examen? ¿Me haces la prueba? No puedo pedirle a Tutankamón, a Jesús, a Alá o a todos. No puedo estar siempre pidiendo que los demás o que otros sean protagonistas de un concepto que yo vengo a evolucionar. Los guías están evolucionando en otro concepto. Pero cada ser, escuchen. Cada ser tiene una clave, tiene un códice, tiene un código que es individual, no es parecido a otras divinidades. Otra vez, escuchen. Cada ser, cada persona, cada cuerpo, alma, espíritu, cada persona, cada vos, cada uno trae encriptado su propia característica de divinidad. No son parecidas a otras, pero tienen una similitud por haber estado encarnados en otras frecuencias. O sea que yo me puedo parecer o puedo haber estado con una divinidad en otra encarnación, sí. Y de hecho puedo contactar con esa divinidad en este plano, en esta vida o en este espacio temporal, sí. Aunque también traemos un código de acceso que es nuestro personal, que es mi propia divinidad. Aunque yo puedo empatizar con otros dioses, guías, maestrías o frecuencias, pero la divinidad que yo traigo es individual, es nueva, es personal. Yo lo traigo cuando encarno, pero sí puedo hacer empático otras divinidades u otros avatares y puedo contactar con esas divinidades y otros avatares. Inclusive puedo convivir con otros avatares o divinidad o diosas o budeidades, sí, para obviamente poder desarrollar, para que nos ayuden acá en este bendito planeta, porque decimos, ay, ahora que lo tengo que hacer sola. Entonces cuando tenemos un guía, dioses, frecuencias que dicen estamos acá y empiezan a llegar, decimos, ay, por fin vinieron. Entonces por eso es tan importante que cuando empezamos a despertar la conciencia, entender que cada uno adentro, trae su propia divinidad. Y es una característica única, no es parecido a otro. Aunque lo vuelvo a aclarar, puede pasar que nosotros, al estar despiertos o a estar despertando, podamos contactar con otras divinidades y también que sean parte de nuestra vida, para no tener dependencia tampoco. Cada ser tiene que estar conectado o conectada a su frecuencia y salir de conceptos egoicos, porque cuando ustedes ponen la atención en el otro, cuando ustedes ponen la atención en aquello que idealizan, conceptos terrestres, pierden la objetividad o pierden el poder para poder despertar. Tienen que salir de estar fagocitados por otros. Entiéndase. Tienen que salir de estar fagocitados por otros, porque cada uno tiene un proceso individualizado para despertar. Y respetar porque existen las leyes del universo, las leyes original del cosmos. Mirá, nena, que si no te portás bien, viene el cuco mirá, nene, porque están transgrediendo la ley.
Uno de los conceptos importantes que hablaban los guías y frecuencias extraterrestres en las charlas que tenemos con los espíritus, con las divinidades, decían, están transgrediendo la ley de transferencia. Qué novedad. Están transgrediendo la ley de la energía vital. Qué novedad, ya sabíamos. Entonces, por este motivo es tan importante empezar a despertar la conciencia, que es la maestría del espíritu. Vos, querida, que sos espíritu. Vos, querido, que sos fantasma. Por eso es muy importante empezar a despertar la conciencia y entender que somos divinidades por un concepto que tiene que ver con las memorias de origen que traemos y que tenemos que empezar a desarrollar. Cuando hablamos de divinidad, entendemos que cada uno tiene características de divinidad que son propias. Entonces, es importante que cada registro se active de forma personal. Que cada registro se active de forma personalizada. Por eso es muy importante, siempre decimos, no se pierdan en contratos egoicos o en contratos del astral, porque van a ir al infierno, nena, decía una vieja. Perdón, una señora mayor. No hagan contratos con frecuencias egoicas o programas de tercera dimensión, porque después van a venir por ustedes, porque no son ellos, son frecuencias del astral. Entonces, ¿qué es estar conectado o conectada? Es conectarse, ensamblarse a frecuencia de tu esencia para conectar con la intuición, la percepción, la conciencia de la Tierra y del cielo, conciencia de planetas, de galaxias, de universo y poder recibir mensajes para saber qué hacer. Y utilizar bien los recursos. Cuando estás perdida o perdido, un recurso no es el recurso que te enseñaron acá en la Tierra, porque hay un concepto superior, pero lo tengo que desencriptar, tengo que abrirme a nuevas posibilidades, que tienen que ver con un concepto también de desencriptar la mente o desestructurar la mente. Esto es Escuela Adi Luz, con tecnología advancea, tecnología advancea, tecnología advancea. Quien te habla, Adriana, sea líder coach. Acá, desde la sala de práctica, en Escuela Adi Luz, conectándonos con el universo, el cielo y la tierra, y también entiéndase que tenemos que empezar a despertar. Que no tiene que ver con un concepto religioso, ni ortodoxo, ni culto, o sea, tiene que ver con un concepto de despertar, despertarse a su propia divinidad. Y entender que ellos nos pueden ayudar, pero tenemos que empezar a despertar. Nosotros tenemos que hacer el 98% de lo que vinimos a hacer. Y a lo mejor ellos un 2%, y si empezamos a hacer las cosas como corresponde, a lo mejor un 50% hay una ayuda del universo para poder empezar a despertar la conciencia. www.youtube.com/conexión extraterrestre Adriana, www.youtube.com/adi-luz advancea, www.instagram.com/adi.certeza o también www.facebook.com/adi.certeza. Les prometí que íbamos a tener otras redes sociales y también que íbamos a compartir la página personal de la escuela. Más adelante lo vamos a compartir para que puedan conectarse a través de frecuencias superiores. Quien te habla, Adriana. Adi Luz, sea líder coach de la escuela. Adriana Luz, Adriana sea espiritual, sea coach líder. Decite esta frase: sea espiritual, yo soy la abundancia que yo soy la conciencia que soy, yo soy despertar, yo soy salud perfecta, yo soy. No es un concepto de narcisista, es un proceso de memoria del origen para comenzar a despertar. Les envío un abrazo de luz, invoquen la luz en todos los niveles de conciencia y alguien va a llegar. Que tengan un feliz día. Esto es Conexión Extraterrestre Adriana, Escuela Adi Luz, tecnología advancea. Te esperamos.